pasando algo ahí. Hola, ¿qué tal, roleras y roleros? Bienvenidas y bienvenidos a Rol en Villafriki. Soy Jaime González, el narrador friki, y hoy os quería dar unos consejillos, porque estás pensando en dirigir tu primera campaña y tienes algunas dudas sobre cómo empezar, cómo hacerlo. Te voy a dar unos consejillos que a mí me hubieran venido bien cuando empecé y, oye, a lo mejor te vienen a ti ahora bien que quieres empezar. Mira, lo primero, lo más importante realmente cuando te quieres meter en una campaña, que a fin de cuentas una campaña no es más que un escenario grandote en el que vas a estar jugando muchísimo tiempo, los personajes se van a estar desarrollando más, las tramas van a ser mucho más elaboradas y demás, a fin de cuentas es lo que es una campaña. Tienes que tener en cuenta que lo más importante es el compromiso tuyo y de tus jugadores. Yo entiendo que si tú quieres dirigir una campaña, tú tienes compromiso total, pero tienes que hacerle ver a tus jugadores desde el principio que, mira, que esto va a ser un camino muy largo, que hacer una campaña que puede durar meses, un año, año y medio, en el que vamos a estar jugando cada semana o cada 15 días, un día fijo a la semana o cada 15 días, es muy importante que nos comprometamos a colocarlo como una de nuestras prioridades en nuestra agenda. Es decir, a todos nos puede pasar algún día que tenemos una emergencia médica, que tenemos un plan ineludible ese día, pero no debería ser la pauta. La pauta debería ser mi máxima prioridad de tal día a tal hora es jugar con mis colegas la campaña esta. Porque si no, es difícil sacar adelante una campaña. Si empiezan a caerse los jugadores, tienes que empezar a suspender sesiones, la cosa se va enfriando, es difícil llevarla a buen puerto. Así que lo más importante es el compromiso tuyo y de tus jugadores a que os vais a estar mucho tiempo dedicando a jugar la buenísima experiencia que es de jugar una partida de rol de tal tamaño como es una campaña. Eso lo primero. Luego, lo segundo que te quería decir es qué campaña elegir. Hay muchos tipos de campaña, las hay más largas, las hay más cortas, con más contenido, con menos contenido, las hay que son más lineales, las hay que son más de estilo sandbox, en la que los jugadores tienen más libertad de ir explorando y demás. Realmente no importa nada la dificultad, en cierto modo, porque también hay campañas que son más sencillas de dirigir que otras, pero realmente no importa la dificultad que tenga la campaña a la hora de dirigirla, si es realmente la campaña que quieres dirigir. El entusiasmo que le vas a poner a la campaña que te vas a encontrar, que es de tu juego, del juego que quieres dirigir y la historia que te has leído que quieres dirigir, eso compensa con creces la dificultad que pueda tener la campaña. Todas las dificultades con las que te encuentres las vas a poder solventar si realmente, ostras, es la historia que te mola, es el juego que te mola, le vas a poner muchísimas ganas. No puedo dejar de decirte aquí que tú, directora de juego, director de juego, vamos, si tus jugadoras y jugadores se implican en tus historias, la cuarta parte de lo que te implicas tú, les tienes implicado a tope, porque nadie le mete más ganas a dirigir una aventura, no te digo ya una campaña, que tú, directora o director de juego. Así que lo que primero que te recomiendo es que busques cuál es el juego que más te apetece. Es más, cuál es el juego que más dominas y no por tanto porque es que me sé las reglas muy bien, tal. Las reglas incluso podrían ser algo secundario, sobre todo en cuanto a la ambientación, el estilo, el ambiente que más te mole para poder dirigirlo con más naturalidad, más ganas y saber más darle ese color y ese ambiente que quieres que tenga tu campaña. Y luego, por otro lado, leerte unas cuantas campañas para encontrar cuál es la que cuenta la historia que te mola. Normalmente hay muchas campañas para elegir, ya te digo, más largas, más cortas, diferentes estilos y, hombre, podría decirte lo más fácil, píllate una campaña que no sea excesivamente larga, que sea más o menos mediana, que sea de unas 30 sesiones, que ya son un montón, ¿vale? De unas 30, 40 sesiones como mucho, que a lo mejor la puedes jugar en menos de un año y que sea más o menos lineal, que sean escenarios que cada uno da pistas para ir al siguiente y que no te compliques demasiado la vida, pero aún así las campañas muchas veces también, tus jugadores tienen vida propia, las campañas tienen vida propia. Entonces, yo sobre todo elegiría la historia que me leyera, que dijera, ostras, esta historia es la que a mí me apetece contar. Luego, por otro lado, una vez que tú decides la campaña, buscas a las jugadoras y los jugadores que quieres que la jueguen. Ahí es muy importante, sobre todo si es gente que no conoces o incluso con gente que conoces, como vas a empezar una campaña, mola mucho hacer una sesión cero. Una sesión en la que a lo mejor puedes crear los personajes,
puedes hablarles de qué va la campaña, qué tipo de personajes que encajarían bien para la campaña. Vamos a hacerlos todos juntos para que salga un grupo equilibrado, que tengan incluso relaciones entre vosotros y así de esa manera hablar un poco con ellos también, que te den sus opiniones acerca de qué expectativas tienen con esta campaña, qué cosas quieren que ocurran, qué cosas no les molan mucho, para ir teniendo ya un primer punto de partida sobre, bueno, sí, yo tengo la historia escrita esta que me voy a dirigir, pero aún así hay un montón de cosas que vas a ir ajustando para hacerla a tu gusto, al de tus jugadores y al de la trama que se está desarrollando. Entonces, hablar de eso, de los personajes, de las expectativas, está súper guay. Hablar, aprovechar también, muy importante. Vuelvo otra vez al compromiso. Hay una cosa que a mí me gusta mucho tratar, que es tratar sobre el horario, la fecha y el quórum. Es decir, cuántos jugadores son necesarios para que se juegue la partida. Yo aquí te recomiendo siempre que juegues partidas, campañas con 5 o 6 jugadores. Pueden parecer muchos y muchas, pero con 5 o 6 jugadores tienes la garantía de que si falta uno vas a seguir jugando. Yo con 4 jugadores me gusta continuar. Entonces, si tengo un grupo en el que son 5 o 6 y faltan uno o dos, siempre hay que ser un poco flexible, ¿no? Si la escena que vas a jugar ese día, si la sesión de ese día es especialmente importante, pues a lo mejor la vas a cancelar si falta solamente uno, porque quieres que estén todas y todos. Pero si falta alguno de vez en cuando, dejarlo claro, decir, chicos, si somos 4, jugamos, si somos 5, jugamos, si somos 3, jugamos, lo que acordéis en vuestra mesa para eso, para que lo sepa todo el mundo y cuando alguien dice, oye, yo el martes no puedo venir, que ya sepa que si ese martes no puede venir, que sepa que si solamente va a faltar él, la partida va a seguir, ¿vale? Y de esa manera pedir el compromiso y hablar del quórum, cuánta gente debería haber como mínimo para jugar las partidas. Y luego, muy importante, sobre todo si es gente a la que no conoces, sobre todo si es una ambientación que la gente no conoce, hablar de las herramientas de seguridad, hablar de las líneas rojas, de los velos y de la tarjeta X, ¿vale? Sobre eso hablaremos otro día si queréis, pero hablar de herramientas de seguridad para que la gente te pueda decir, oye, a mí esto no me mola que salga, oye, esto me produce muy malas sensaciones, etcétera. Y luego, ya una vez que tienes el compromiso de los jugadores, has hecho tu sesión cero, te has elegido la campaña, lo tienes todo listo, ¿cómo te pones a dirigir todo eso? Bueno, pues yo lo que te recomendaría, sobre todo, es que lo primero es que te leas la campaña entera. ¿Vale? Que te leas la campaña entera, como el que se lee un libro. Entonces, normalmente en las campañas pues te suelen contar un poco así en plano general de qué van y luego ya te van hablando de cada uno de los escenarios que puede haber en la campaña y qué o sea, qué van a pasar en cada uno de los escenarios. A fin de cuentas, una campaña no suele, salvo que sea eso, una campaña sandbox o campañas así un poco más complejas, básicamente una campaña son un conjunto de escenarios que están relacionados, que acaban llevando la trama hacia una conclusión global de todos los escenarios, ¿vale? Entonces, bueno, pues leerte toda la campaña para ver de cómo son todos los escenarios, empezar a ver cómo se conectan unos con otros, cuando los personajes acaben el primer escenario, qué pistas tienen para pasar a los siguientes, qué posibilidades hay de unas cosas, de otras. Todo esto suele estar explicado en las propias campañas, pero es eso, leerte toda tu primera campaña, toda la campaña entera, y una vez que te has leído toda la campaña entera, has tomado tus notas, te pediría, sobre todo, que prestes mucha atención a los personajes no jugadores importantes de la campaña. Va a haber antagonistas que van a ser muy recurrentes o antagonistas, los malos de la campaña o la gente que se va a oponer a los personajes y demás. Esos personajes no jugadores, píllalos e intenta hacerlos tuyos, intenta darles alguna característica, buscarle qué es lo que te mola de ellos y cómo los puedes usar o cómo pueden aparecer o cómo los vas a interpretar, porque son personajes muy importantes y le van a dar mucho color a la campaña. Y igual con los escenarios, cada uno de los escenarios imagina a ver cómo se puede desarrollar, qué escena te mola aquí, qué escena te mola allá y demás. Yo, una vez leído eso, tomadas esas primeras notas, yo ahí ya me lanzaría directamente a dirigir el primer escenario. Yo prepararía el primer escenario, prepararía el par 3 primeras escenas del escenario y lanzaría a los jugadores en él. Y entonces es cuando empieza la magia de la campaña. Porque tú tienes un escenario, tienes una campaña con diferentes escenarios, personajes no jugadores y demás, pero lanzas a los jugadores ahí y las campañas
Vamos a ver, una de las características de la campaña es como se supone que van a durar mucho tiempo y los personajes van a estar mucho tiempo metidos en esa historia, pues son personajes que se van a desarrollar más que en un escenario. Excepto si juegas escenarios, o sea, campañas muy letales en las que, bueno, van a tener que cambiar de personaje a lo largo de la campaña, pero normalmente los personajes van a evolucionar más que en un escenario. Entonces, tienes que tener en cuenta eso, el desarrollo de los personajes, estar atenta y atento a el trasfondo de los personajes, mezclarlo con su desarrollo, su evolución e incluso ir añadiendo cosas en la campaña, que a mí esto es lo que me mola de las campañas, que tengo la campaña hecha, pero para mí nunca está cerrada. Siempre hay algún escenario que me gusta menos, esta escena no la voy a poner esta otra, meto escenas que a mí me gusta dirigir o que a mí me gusta contar o que aportan para la campaña o que precisamente involucran a los personajes dentro de la campaña. Entonces, esos trasfondos de los personajes, esos desarrollos que se vayan desarrollando con la campaña. Entonces, ahí es donde está la gracia, que mientras vas jugando, la campaña va a ir muy viva, porque a los jugadores hay un personaje no jugador que les va a llamar más la atención. El malo este que has metido, que resulta que para ti era un secundario así sin más, resulta que el tipo ha sobrevivido y los jugadores se pican mogollón con él y le ponen la marca a este tío, como le pillemos, ostras, pues se te acaba de convertir en un personaje, en un villano importante. O a lo mejor esta pista que diste que era un poco para dar color, resulta que a ellos les da por tirar de esa pista y de ahí desarrollas un escenario de un par de escenas que vuelve a hilar esa pista para llevarles otra vez hacia donde va la campaña. Es decir, según vayas jugando, a fin de cuentas es un escenario muy grande de 30 sesiones, pues según vayas jugando, ir controlando la información que les vas dando, cómo les vas llevando de un escenario a otro, cómo van yendo ellos de un escenario a otro y qué cosas van surgiendo en la campaña que a tus jugadores les molan, qué estímulos, qué enganchos, qué escenas les molan más que otras, por dónde tiran y llevarles por ahí, crearles cosas y montarles la campaña. Entonces, esto básicamente es lo que necesitas para montar la campaña esta que tienes ahí, que tienes ganas de dirigir. Yo te recomendaría que hicieras esto, simplemente. Así que no es tanto, ya te digo, es como dirigir un escenario grandote. Entonces, te resumo, sobre todo, el gran compromiso de tus jugadoras y tus jugadores, que quieran jugar la campaña hasta el final y que liberen sus agendas para poder jugar en las fechas que acordéis. Como van a ser muchas sesiones, te recomiendo que busquéis una fecha y una hora fija. Es mucho más fácil decir todos los jueves a las 5 de la tarde o todos los domingos a las 11 de la mañana. Es mucho más sencillo y de tal hora a tal hora y tenerlo acotado para que la gente lo acople en sus agendas. Luego, por otro lado, elegir el juego y la campaña que más te mole. El juego que te mole, con el que te sientas más cómoda, más cómodo, en el que domines mejor la ambientación y ahí te busques una historia que te mole, que digas, oh, esta historia, cómo molan estas escenas, cómo mola el final, cómo mola este personaje, lo que sea. Algo que te mole. Y ahí, a fin de cuentas, ya te digo, no es más que un escenario grande en el que vas a lanzar a tus jugadores ahí a jugar. Luego, hazte una sesión cero, porque tú ya que te conoces la campaña, que ya sabes cuál es y te la has leído, ya te digo, el siguiente paso que te digo es leerte la campaña completamente, pues cuando ya te has leído la campaña y quedas con los jugadores, ya sabes de qué va, sabes qué personajes van a encajar mejor, qué personajes van a encajar peor, sugerirles qué trasfondos pueden tener para hilarlos tú con la campaña, qué relaciones pueden tener entre ellos, etcétera. Es decir, una creación de personajes, aunque no creéis los personajes en esa misma sesión cero, por lo menos hablar de cómo van a quedar, cómo va a quedar el grupo, que quede un grupo equilibrado y compensado y que todos más o menos se conozcan y tengan ganas de trabajar juntos y esas cosas, sesión cero. Como tú ya sabes de qué va la campaña, hablarles de las expectativas de la campaña. Oye, es una campaña con muchísima investigación. Sí que estaría guay que tomarais notas e investigaras. Oye, es una campaña con muchísimo desarrollo de personajes, así que curraros unos buenos trasfondos y tirar a vosotros también algunas ideas y algunos ganchos de desarrollos dramáticos para vuestros personajes que pueden aparecer, ¿vale? Todas esas. Oye, es una campaña en la que va a haber mucho mamorreo y mucho mamporro. Así que haceros personajes que sean peleadores y haceros personajes pensando también en el desarrollo que van a tener como mejores luchadores cada vez, porque va de esto, ¿vale? Y todo eso para hacer los personajes acorde con la campaña. Y luego, muy importante, tratar el tema de las herramientas de seguridad, sobre todo cuando la ambientación es nueva. Pues yo que sé, yo un grupo con el que he jugado ya mucho a la llamada de Chulu, voy a jugar una aventura con ellos de la llamada de Chulu,
pues ya sé que hay cosas que no vamos a tratar y siempre, si hay algún detalle nuevo que pueda aparecer que no hemos tratado nunca, lo comentaría, pero ya sabes esa gente más o menos de qué pie coge, ha jugado mucho con ellos, ha jugado ese juego mucho con ellos, entonces no es tan necesaria ahí hablar de herramientas de seguridad, pero nunca está de más hablar de las herramientas de seguridad. Y luego ya a la hora de prepararlo, ya te digo, léete toda la campaña, toma todas las notas que quieras, todos los personajes que te molan, las escenas que te molan y demás, y ya lánzate con el primer escenario. Empóllate bien el primer escenario, lanzas a los jugadores al primer escenario y según se vayan desenvolviendo, según vayan pasando cosas, según vayan teniendo las relaciones entre ellos, toma notas de cosas que te molen, que pasen. Mira, esto mola, esto me ha molado, esto que ha pasado, lo anoto porque puede tener repercusión en el futuro. Puede tener repercusión en el futuro, tú lo sabes mejor que ellos, porque tú sabes hacia dónde va la campaña. Entonces, esta cosa que así parece que no es muy importante, ostras, luego en el futuro van a ir a tal sitio y aquí puede tener relevancia, me lo guardo, me lo apunto, les creas cosas nuevas. Mira, para esta escena voy a crear este personaje que me apetece y lo voy a meter para que sea un personaje recurrente o simplemente un personaje que me mola para esta escena. Ir creando al mismo tiempo que se va jugando la campaña. Y ya está, es simplemente ya quedar, disfrutar, jugar, tirar dados todas las semanas y cuando te quieras dar cuenta, es una de las mejores sensaciones que tengo yo en el mundo del rol, de verdad. Es cuando llevas ya 10, 12, 15 sesiones de una campaña y te das cuenta de que los jugadores están totalmente ya metidos en los personajes y en esa historia. Y están metidos en la campaña, en todas las tramas que hay en marcha, en todos los personajes que conocen, las ideas que se les ocurren y todo. Y ese momento es fantástico, cuando todos los jugadores están ya metidos en la historia hasta arriba con sus personajes. Me encanta. Así que nada, espero que sean unos consejos que, bueno, que tampoco estamos descubriendo la pólvora aquí, ¿sabes? Que son cosas, pero bueno, son muchas, algunas de estas cosas son cosas que he ido descubriendo, por ejemplo, lo del compromiso y lo del quórum que os digo, de con cuánta gente, cuándo se para la partida o cuándo seguimos jugando, son cosas que realmente hasta que no te metes a dirigir campañas y muchas campañas te van al traste porque la gente deja de jugar o porque resulta que esta semana no puedo, esta tampoco pagar 3 meses y ya la gente se dedica a otras cosas y al final la campaña se muere. Esas cosas también pasan a veces. Una pena, pero a veces pasan. Entonces es importante, oye, mira, por lo menos que sepas que estas cosas pasan, que sepas un poco de todas estas. Yo todas estas cosas que te cuento son las que suelo tener en cuenta cuando me pongo a arrancar una campaña. Y bueno, luego otro día ya te contaré si eso, cómo hacer varias campañas a la vez, que a veces nos vemos en esos libros también. Así que nada, espero que estos consejos os hayan sido muy útiles, que os estén molando mucho estos contenidos roleros que tenemos aquí en Rol en Villafriki, que bueno, que empieza el año y vamos a tope ya, a seguir subiendo vídeos, a seguir subiendo partidas y nos liamos aquí con nuestros juegos favoritos. Así que nada, ¿qué más os puedo decir? Que nos vemos muy pronto y que la fuerza os acompañe.